Buenas tardes para todos, mi nombre es Tatiana Hernández y mi grupo está conformado por Ingrid Tatiana Morales, Carol Dayana Arias y Daniel Fernando Álvarez. Nuestro proyecto de investigación está enfocado en la diferencia actitudinal en personas con adicción a sustancias psicoactivas, en los tratamientos alternativos y los tratamientos tradicionales. Bienvenidos. En la presente investigación se busca plantear de manera descriptiva la forma en la que la ayahuasca ayuda como tratamiento alternativo a personas con adicciones a drogas psicoactivas y haciendo una comparación en los resultados actitudinales con el uso del método tradicional empleado en centros de rehabilitación. Inicialmente comprendiendo que la ayahuasca es una preparación a base de plantas que además de actuar en nivel fisiológico y bioquímico, donde influye en el sistema nervioso central, va generando la disminución progresiva a los síntomas de abstinencia y generando estabilidad en los estados anímicos, actitudinales y comportamentales del paciente. Y segundo, entendiendo cuáles son los medicamentos usados comúnmente para tratar la adicción en los métodos tradicionales. Los efectos del consumo a corto y largo plazo de estas sustancias, tanto de la planta como los medicamentos, según la literatura, poseen un riesgo mínimo de dependencia. Este relacionado al uso potencial de alcohol y sustancias psicoactivas. Asimismo, el sentido de la investigación comprende que los aportes por esta planta a las terapias de abordaje y sustancias que sugieren que el uso de forma terapéutica deben ser desarrollados de forma estructurada junto con el apoyo y el seguimiento de profesionales en la salud y bajo el fin de disminuir el consumo de estas y mejorar la actitud y comportamiento de los pacientes durante y después del tratamiento. Formulación del problema. El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática social enmarcada en el contexto de la OMS. Al ser un conflicto de orden público, el propósito de nuestra investigación es realizar una comparación entre el uso de la ayahuasca como tratamiento alternativo para el uso de sustancias psicoactivas y el método tradicional empleado en los centros de rehabilitación de estas sustancias, interviniendo en aspectos como el propósito y la experiencia que han tenido estas personas o estos pacientes en nuestros centros de rehabilitación y con el manejo de la ayahuasca. Cómo influye positivamente a las personas luego de una sesión de ayahuasca e identificar los beneficios de esta planta. Asimismo, realizar una comparación entre los procesos habituales y tratamientos tradicionales que se emplean durante la rehabilitación y el cambio comportamental y actitudinal que han tenido los pacientes durante y después del proceso. Nuestra pregunta problema de investigación es: ¿cuál es la diferencia actitudinal en personas con adicciones a sustancias psicoactivas en los tratamientos alternativos y en los tratamientos tradicionales? Dentro de los objetivos podemos identificar nuestro objetivo general, que es identificar cuál es la diferencia actitudinal en personas con adicción a sustancias psicoactivas en los tratamientos alternativos y los tratamientos tradicionales. Y dentro de los específicos, primero, identificar si existe una diferencia de actitud ante el uso de los tratamientos alternativos y los tratamientos tradicionales en los procesos de adicción y consumo. Segundo, realizar una comparación entre la recuperación de pacientes entre los 20 y 40 años durante el proceso de rehabilitación tradicional y rehabilitación alternativa. Y tercero, analizar en qué edades es más efectivo el uso del tratamiento alternativo y el uso del tratamiento tradicional. La justificación de esta investigación se basa en la demanda de aquellas personas que no han logrado por diferentes métodos dejar la adicción con los psicoactivos, buscando una alternativa para dar en conclusión a su problema con las sustancias psicoactivas. Esto es importante ya que se puede bajar la tasa de mortalidad y delincuencia generada por la dependencia de estas sustancias. Es necesario resaltar que algunas alternativas, como la ayahuasca, no crean ningún tipo de dependencia, ya que es básicamente un purgante para desintoxicar al paciente. Ya una vez realizadas las sesiones, los pacientes cuentan con una mejora en su tratamiento, superando las problemáticas de adicción, teniendo un resultado en su estado físico, mental, actitudinal y conductual, lo que garantiza no tener una recaída. Cabe recalcar que otra razón que nos lleva a esta investigación es que tiene un enfoque social, ya que lo que buscamos es que los pacientes con problemáticas de adicción busquen una ayuda para así lograr una superación personal, una mejor actitud frente a la vida y una mejor estabilidad emocional. Viendo esta planta como un método alternativo en la medicina, teniendo un respeto por quienes la manejan y asimismo por los resultados que se han obtenido al implementarla en sesiones psicoterapéuticas. El enfoque de la investigación es de un diseño de investigación cuantitativo, comparativo, no experimental, en donde se busca identificar la relación o diferencia entre las variables y cómo influye una en la otra.
usando como referencia la terapia de rehabilitación tradicional y la terapia de rehabilitación alternativa. Se observa un alcance correlacional ya que su fin es dar a conocer la relación y diferencia entre las terapias de rehabilitación. Sabemos que este proceso de desintoxicación consta de varias semanas, incluso meses de tratamiento, en donde todo este proceso es un sub y baja de emociones, actitudes, comportamientos, en donde tanto el paciente como el personal médico tienen unos días mejores que otros. Lo que se intenta demostrar con el manejo de la ayahuasca durante este proceso es mejorar la calidad del tratamiento, es decir, que no sea un proceso traumático para el paciente y desgastante para el personal médico. Introducción al marco teórico. ¿Qué es la ayahuasca? La ayahuasca es una planta sagrada para los pueblos indígenas. Cada comunidad la conoce con distintos nombres, pero en la misma esencia. Es un bebedizo mezclado con una o diversas plantas según sea el propósito de la ceremonia, donde los participantes, incluyendo al cura guiador de la ceremonia, tienen experiencias místicas sensoriales, permitiendo un encuentro interno consigo mismo para liberar el cuerpo, alma y mente de situaciones que pueden estar enfermando a la persona. El término ayahuasca deriva de las palabras quechuas, aya, que quiere decir muerto, y huasca, que quiere decir soga o liana. Esto se traduce como la soga de los muertos o la liana de los muertos y es considerada una bebida utilizada por los iniciados para comunicarse con el mundo de los espíritus. También se conoce como vino del alma o vino de los muertos. Cada zona la denomina de forma diferente a lo largo de toda la cuenca del Amazonas. En Colombia se conoce como yagé. La droga se prepara machacando primero la liana y preparando una bebida con otras hierbas. Para los indios es un intoxicante mágico que puede liberar el alma, permitiendo que tenga encuentros místicos con antepasados y espíritus animales. Algunos de sus consumidores sostienen que ocurren visiones colectivas y que bajo su influencia es posible comunicarse a grandes distancias en la selva. La historia de la ayahuasca es tan antigua como la creación del mundo, donde los ancestros transmitían el conocimiento a los futuros curacas o curanderos de manera práctica y así se traspasaba esta ciencia hasta hoy en día. Se desconoce desde hace cuánto tiempo tiene uso la ayahuasca. No existen datos precisos sobre los orígenes del uso de este brebaje y entre los especialistas existe un debate permanente sobre la historia y antigüedad de la ayahuasca. Incluso hay quienes sostienen que solo es usada desde hace unos siglos atrás, debido a que no hay registros escritos que den testimonio de los orígenes. Sin embargo, trabajos arqueológicos realizados en la cultura valdivia de Ecuador, la cual se desarrolló a partir del 3200 a.C., parecen dar testimonio del uso de este brebaje desde hace miles de años. Ahí se han hallado restos arqueológicos de vajillas de cerámica y morteros ceremoniales que probablemente fueron empleados para pulverizar plantas medicinales y visionarias. Debido a que el brebaje de la ayahuasca requiere de una larga cocción, el empleo de vajillas de cerámica era necesario. Se ha sugerido que el origen de esta cultura se relaciona con grupos ubicados en la región amazónica con semejante producción alfarera. Diferentes culturas que usan el brebaje cuentan mitos sobre su procedencia y su relación con el origen de dichos pueblos. Así se supone un amplio empleo histórico del brebaje, aunque no existe una cronología exacta. El marco legal de la ayahuasca varía según el país. En Perú se considera la planta como patrimonio cultural y en Holanda su uso está prohibido. La ayahuasca en algunas ocasiones no es legal la toma en algunos países, puesto que el componente activo de la bebida es el dimetiltriptina o DMT, considerado como una sustancia psicotrópica, aunque la decocción de ayahuasca propiamente no se encuentra bajo control internacional. La Convención de la ONU de 1971 clasifica las sustancias controladas en 4 listas, de acuerdo a su valor terapéutico percibido y riesgos en el potencial de abuso. La lista 1 incluye sustancias que son consideradas como riesgosas para la salud pública y la Comisión de Estupefacientes no les reconoce ningún valor terapéutico. En esta lista está incluida el DMT. Sin embargo, el DMT no es el mismo que la ayahuasca y el Convenio Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 solo prohíbe el DMT como una sustancia aislada. Como caso muy polémico, en la lista 1 también está incluida la hoja de coca.
La visión de los pueblos indígenas es que la ayahuasca permite que el espíritu salga del cuerpo sin que éste muera, estableciendo una conexión con el corazón del hombre, de la Pachamama y el universo. El hombre aborigen siempre ha tenido una fuerte conexión con las plantas, animales y su entorno en general, sustentando así en una cosmovisión caracterizada por un gran sentimiento a la vida general. Todas las formas de vida son la prioridad y la vida religiosa de estos pueblos, pues según su mentalidad, la naturaleza es la base fundamental para la sociedad donde el hombre no posee un lugar destacado, sino que por el contrario se encuentra en el mismo nivel que las plantas y los animales. La relación del hombre con la naturaleza es práctica y funcional, lo cual genera una vinculación con base en el respeto y la admiración, lo cual llevó a explorar intelectualmente las necesidades de práctica, donde las plantas y animales fueron clasificados por su utilidad y por su simbolismo. ¿Qué es una adicción? Una adicción es definida como una enfermedad física, psicoemocional que genera dependencia y abstinencia hacia una sustancia que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Kup y Volkov definen la adicción como un proceso crónico caracterizado por conducta convulsiva de búsqueda y consumo, pérdida de control, emergencia de reducción de un estado emocional disfórico negativo, ansiedad, irritabilidad, presentándose un síndrome de abstinencia solo capaz de ser aliviado con el consumo de la sustancia. La ayahuasca como terapia alternativa. Esta herramienta se ha usado en muchos contextos, desde el manejo de la dependencia hasta las adicciones a sustancias psicoactivas, dando buenos resultados como una mejora de calidad de vida a las personas que lo utilizan. Un campo donde el yagé empieza a surgir en el contexto psicológico, lo que es considerado como una herramienta psicoterapéutica en la rehabilitación de sustancias psicoactivas. Uso de la ayahuasca en personas con adicción a sustancias psicoactivas. En el contexto tradicional indígena e incluso a nivel urbano se considera que la ayahuasca cuenta con propiedades curativas, las cuales se manifiestan a través del chamán quien descubre la enfermedad y diseña la estrategia de curación. En este sentido se podría afirmar que el efecto terapéutico del yagé depende en gran medida del chamán que administra la pócima y que sin este no podría obtener ningún resultado de este tipo. Sin embargo, en el centro Takiwasi de toxicomanía se atribuye al yagé un efecto que es curativo por sí mismo y por esta razón es empleado en la rehabilitación de personas adictas a las sustancias psicoactivas, especialmente pues a la cocaína y alcohol, lo cual podría parecer ambiguo para algunas personas ya que la terapia de rehabilitación a las drogas se logra sobre la base de una sustancia alucinógena que ayuda al paciente a buscar la causa social o individual de la dolencia generando posteriormente un cambio de conductas. Según Mavit, el proceso terapéutico se dirige básicamente hacia la motivación del paciente, razón por la cual no se establecen lineamientos coercitivos ni se efectúan tratamientos con base psiquiátrica. El tratamiento consta de 3 etapas. La primera, la desintoxicación física. El trabajo se centra básicamente en la limpieza y recuperación física que se realiza mediante plantas purgativas, baños vegetales, saunas, masajes y ejercicios físicos. Esta etapa dura 2 meses aproximadamente, periodo durante el cual no se admite ningún contacto por parte del paciente con amigos o familiares, ya que éste necesita un tiempo de aislamiento de todo contacto exterior para promover la reflexión y toma de conciencia de sus actos pasados. Corresponde a una etapa de separación tanto del núcleo familiar como de la droga. El segundo es desintoxicación psíquica. Esta etapa se refiere básicamente a un trabajo de limpieza emocional que se centra en facilitar la manifestación de emociones, pensamientos y sentimientos que son reprimidos por las personas a través del consumo del yagé. Esta segunda etapa se fundamenta sobre la teoría de que estas emociones están directamente relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, generando así la conducta adictiva, sin que el paciente sea consciente de ello. Por esta razón se busca que el sujeto alcance un autoconocimiento profundo y una reflexión sobre sí mismo que le permitan liberarse de aquellas emociones, pensamientos y sentimientos que lo conducen a la drogadicción. El tercero, reinserción social, familiar y laboral. En esta etapa se da una orientación individual a cada paciente para estimular en él la realización de un proyecto de vida que apunten a un cambio comportamental al momento de retomar su vida cotidiana. En esta etapa también se alimenta la dimensión espiritual,
basada en el respeto por la naturaleza, la vida y lo sagrado. Finalmente, los pacientes pueden asistir a sesiones de reforzamiento si lo consideran necesario. En estas sesiones tendrán acceso al consumo de yagé y a terapias y asesorías con los diferentes especialistas de la institución. En este sentido, en el Centro de Toxicomanías Taquihuasi se busca alcanzar una curación efectiva a través de 3 niveles: físico, psíquico y espiritual. El uso de la ayahuasca es para aquellos que tengan la voluntad de hacer cambios positivos en la vida, ya que el primer 50% del trabajo lo realiza el médico tradicional con el remedio y el otro 50% ya es la voluntad del individuo, a fin de lograr los cambios por medio de la enseñanza del yagé. Tratamiento tradicional en problemas de adicción en sustancias psicoactivas. La medicina alópata aborda estos temas de adicción en sustancias psicoactivas en métodos de rehabilitación, ya que son tratados con medicamentos e internaciones. En la medicina convencional se basa en conocimiento científico de acuerdo a las herramientas que se utilizan, dando resultados eficaces en los tratamientos. Metodología. La variable en la que nos vamos a basar son los grupos de personas que participan tanto en el tratamiento de rehabilitación mediante la terapia alternativa, como en este caso es el yagé. Los posibles participantes o población son las personas entre los 20 y 40 años de edad, adictos a sustancias psicoactivas que se hayan sometido anteriormente a rehabilitación en centros clínicos y que estén dispuestos a iniciar nuevo proceso con la ayahuasca. Planteamiento de hipótesis. Posibles instrumentos. Los instrumentos que se consideran para realizar la investigación implica la entrevista a través de un cuestionario donde cada uno del grupo seleccionado indica su satisfacción o inconformidad con el tratamiento. El uso de la encuesta también se considera útil en esta investigación, puesto de que de manera puntual se puede conocer sobre datos relevantes para determinar si es o no factible la alternancia de los tratamientos de rehabilitación tradicional y rehabilitación alternativa. Por último, la observación cuantitativa ayudará con el registro de conductas y o comportamientos que se verán reflejados en cada uno de los pacientes durante su rehabilitación. Procedimiento. Para la realización de esta investigación se desarrolló los siguientes pasos. Primero, se identifica el grupo de población de 20 a 40 años que decidieron tomar el tratamiento del yagé como una alternativa de rehabilitación con problemas de drogadicción. Segundo, después de determinar el grupo que participará, se aplica un test o cuestionario con el fin de identificar el tipo de drogas que han consumido y de igual forma definir el tratamiento adecuado al paciente. Tercero, durante el tratamiento se observará los diferentes cambios comportamentales que ha obtenido el grupo durante el desarrollo. Cuarto, el personal competente identifica el progreso que ha tenido el grupo, el cual se encuentra en proceso de rehabilitación, al mostrar resultados importantes donde en su proceso se determina si el tratamiento cuenta con los resultados esperados. Al terminar dicho proceso podemos comprobar resultados de los cuales se espera que del 100%, el 80% de las personas incluidas en edad de 20 a 40 años hayan alcanzado la meta propuesta al principio del tratamiento, no haber tenido recaídas que cuenten con abstinencia. Del 20% del grupo se espera alguna recaída durante el proceso, el cual iniciaría de nuevo y buscando algún método alternativo con la ayahuasca y las personas que lo manipulan. Las consideraciones éticas que se pueden presentar en la investigación son los tipos de creencias que las dos partes involucradas consideren importantes. En este caso, los indígenas, que son las personas encargadas en tener el conocimiento sobre la planta y sus beneficios, dando de esta forma a conocer los grandes cambios que a través de los años se han manifestado en la población que consume el yagé como método medicinal. Ha sido considerado un producto que contiene grandes beneficios, dándole un buen uso a la planta, ya que no solo se usa como rehabilitación en la drogadicción, sino en problemas de depresión y tratamiento medicinal. La ética psicológica, al ser una de las ramas científicas, se proyecta más allá de los beneficios. Se debe identificar el proceso por el cual pasa la población consumidora de la planta al llegar a ser un método de rehabilitación tradicional, mostrando de esta forma resultados en los cambios comportamentales que se puede llegar a obtener, ya que debe tener una explicación contundente que muestra cambios importantes en el organismo. Se debe tener en cuenta que los indígenas usan este tipo de método para beneficio de ellos mismos, ya que en documentos se identifica que son usados para rituales espirituales. De otra forma se podría causar conflictos éticos, ya que la población científica puede llevar este tratamiento como un beneficio monetario.
En varias investigaciones previamente realizadas, sus resultados arrojan que podría llegar a ser un método de rehabilitación tradicional, eficaz, adquiriendo reconocimiento sin tener en cuenta el origen de la ayahuasca.